Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ever Sánchez. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me gustaría poder hacer una serie de videos sobre cómo Dios nos revela a nosotros su voluntad y por qué es tan importante, y que puedan recibir de Él de alguna forma guía e instrucción. Y bien, para empezar, hermanos, ¿qué es la revelación? La revelación es una comunicación con Dios. Es decir, que Dios se comunica con nosotros y nos dice las cosas a lo mejor que necesitamos hacer, o acontecimientos que pueden pasar, o nos advierte o nos consuela o nos guía para tomar buenas decisiones. Considero yo que la revelación viene como por etapas o grados de luz que nosotros podemos llegar a alcanzar. Podemos, por ejemplo, empezar con un grado de luz que para mí es pequeño, pero es muy significativo, que tú sientes como tengo que llamarle a esta persona. A lo mejor ustedes ya lo han sentido antes. Y sale que cuando ustedes le están llamando, tiene un problema, una dificultad, o esperaba una llamada de alguien para que pudiera sentirse bien. Y bueno, nosotros actuamos mediante ese sentimiento y lo sentimos e hicimos caso, y entonces pudimos ver el resultado de eso, que realmente venía de Dios. Dios reveló de alguna forma su voluntad con nosotros. Pese a que nosotros no comprendíamos toda la situación, pero sentimos que teníamos que hacerlo. Y es una forma en que podamos percibir esta luz, ¿no? De ahí podemos ir hasta el punto que a lo mejor se aparezcan ángeles, o incluso una aparición celestial, ¿no? Como en el caso de Pablo, como en el caso de José Smith. Entonces, yo creo que desde el punto que les mencioné al inicio, que es como esa pequeña inspiración, o ese flujo de luz, o esa impresión que recibimos, hasta este punto puede haber muchas maneras en ese transcurso en el que Dios se puede comunicar con nosotros. Eh, y eso es algo importante, que a veces sentimos que o es de esta manera, que es la más impresionante, que es algo muy glorioso, que estremeció la tierra, y que así me tiene que hablar a fuerzas Dios. No, así no es como nada más a fuerzas te tiene, o te puede hablar Dios. Incluso Dios nos tratará de comunicar con nosotros muchas veces, de muchas maneras. Y vamos a ir platicando un poquito más de eso. Pero entonces, como primer punto, la comunicación con Dios se puede dar por niveles. Generalmente, cuando nosotros nos comunicamos, o cuando Él se comunica con nosotros, para poderlo percibir debemos de sentir. Y es aquí la primera clave que quiero platicarles en esta ocasión. Tú no puedes llegar a percibir todo esto que te está hablando si no puedes sentir en tu corazón y en tu mente que eso está pasando. Si no puedes discernir que eso está pasando. Y un ejemplo muy fácil es: yo estoy haciendo una oración, le estoy pidiendo a Dios que me ayude en algo, que me dé respuestas, y después ¿qué? No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí me llegó a pasar que yo hacía oración, pedía a Dios, y después ¿qué hago? ¿Cómo voy a poder sentir o saber qué es eso, no? Y bueno, eso es parte de comprender el proceso de cómo Dios se comunica con nosotros, y sobre todo el poder sentir la voz del Espíritu Santo. Ahora voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando nosotros decimos que es una comunicación del Padre al Hijo, este lo hace por medio del Espíritu Santo, que es el que da a conocer al Padre y al Hijo. Y eso lo podemos ver en una escritura que se encuentra en el libro de Mormón, en Tercera de Nefi, si no mal recuerdo, que dice lo siguiente. Tercera de Nefi 11 dice: y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. Entonces, el Espíritu Santo va a dar testimonio sobre el Padre y del Hijo, y Él es el que se encarga de poder comunicarse con nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, la manera en que también en Doctrina y Convenios nos aclara un poco eso en la sección 88. Y vamos a ver qué dice en esta sección. Dice así: he aquí, lo que oís es como la voz de uno que clama en el desierto,
en el desierto porque no la podéis ver. Mi voz, porque mi voz es espíritu, mi espíritu es verdad. La verdad perdura y no tiene fin. Y si está en vosotros, abundará. Entonces, la voz del Señor es más este espíritu que nosotros podemos llegar a sentir. En algunas ocasiones puede ser audible, pero en la mayoría de los casos o de la mayoría de las veces en la que quizás vamos a tener más contacto no va a ser así. Va a ser algo que vamos a poder llegar a sentir. Y en el Ven Sígueme de esta semana menciona algo sobre eso también. Me gustaría que pudiéramos reconocer entonces algunos principios sobre la revelación y de esta manera ir aprendiendo un poco. Dice así, en Doctrina y Convenios, sección 8, versículo 2, dice, sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Entonces, Él va a hablar a la mente, al corazón. Es algo bien interesante esto. Tenemos que entonces percibir cuando Él nos está hablando, cuando Él se está tratando de comunicar con nosotros. Entonces, hermanos, como resumen de esto que acabamos de ver, uno es, el Padre Celestial se quiere comunicar con nosotros, Él desea comunicarse con nosotros y Él lo hace por medio del Espíritu Santo. La comunicación que se da por medio del Espíritu Santo tiene a lo mejor ciertas magnitudes de luz. No siempre va a ser un acontecimiento extraordinario, sino va a ser algo ordinario pero sagrado y muy espiritual. Para que nosotros podamos llegar a poder discernir esta comunicación, debemos entonces desarrollar más la capacidad de sentir al Espíritu en nuestras vidas. Esa es una de las claves, las primeras claves que vamos a ver en este caso. Es muy importante que yo tenga esa capacidad o sensibilidad espiritual. Y ojo, esa capacidad de sensibilidad espiritual es por medio de la práctica. No se gana de la noche a la mañana. No podemos decir solamente pedirlo y ya vamos a tenerlo, ¿no? Entonces, hay una escritura que me gustaría, dos escrituras que me gustaría recalcar en este punto. Una es del Ben Sígueme y la vamos a correlacionar con el libro de Mormón para poder entender un poco más este punto. Y vamos a ver, Oliver Cowdery, que fue un líder de la iglesia, quería tener una experiencia espiritual, quería tener un don para poder traducir. Y Dios dice que sí se lo podía conceder. En Doctrina y Convenios 9 vemos que nada más él pidió, él nada más quería pedir y él pensaba que solamente por pedir iba a poder desarrollar este don. Y dice así, he aquí no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces, a veces pensamos que solamente el hecho de poder yo arrodillarme ante el Señor y pedir, Padre Celestial, dame la guía, con eso va a ser suficiente. No si no tenemos esa experiencia de poder entonces tener una constante comunicación con nuestro Padre Celestial. Es importante entonces que nosotros podamos percibir estos pequeños hechos espirituales en nuestras vidas que nos darán el punto de partida para poder yo discernir cuando el Espíritu Santo se está comunicando conmigo y entonces poder reconocer que eso viene del Padre. Y eso es importante. Nosotros creemos que podemos recibir instrucción de Dios y revelación de su parte. Otra escritura que también se encuentra en Tercera de Nefi 11 y dice así, y es cuando Jesucristo está viniendo, se está apareciendo a los habitantes de América, en este caso a los nefitas y a aquellas personas que eran justas. Y dice que aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte, no obstante, a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Esto es una práctica y eso es un modelo que nosotros podemos aprender de las Escrituras. Tenemos que agudizar
nuestros sentidos espirituales. Dios nos quiere comunicar a nosotros muchas cosas que Él pretende hacer con nosotros y en nuestras vidas. Pero podemos estar tan dispersos en el internet, en el Facebook, en todo aquello que nos puede distraer, videojuegos, todo aquello que nos saque de ese punto, algunos pecados, que esas voces o esos llamados no los vamos a poder nunca sentir ni percibir. Y eso es importante porque ya no es una responsabilidad de Dios, sino es una responsabilidad propia de que yo debo de buscar. Entonces mejorar mi vida, quitar distracciones y entonces poder percibir la voz del Espíritu. Es importante que nosotros llegamos a sentir, poder estar con esta capacidad de poder sentir el Espíritu. No es algo que va a llegar de la nada. Debemos de estudiarlo en nuestras mentes para poder reconocer cómo el Señor se está comunicando con nosotros o cómo Él trata de comunicarnos con nosotros. Entonces, si tienen alguna pregunta, hermanos, algún comentario, adelante, pueden hacerlo. Yo con gusto voy a intentar poder responder a sus preguntas y de esa manera que podamos ser edificados. Y bueno, hermanos, esto es algo que me gustaría poder platicarles un poquito más. Y vamos a ir, otro video voy a hablar también sobre la revelación, pero el siguiente punto va a ser justamente de cómo nos habla la mente y cómo nos habla el corazón, que es también una de las preguntas que generalmente escucho en jóvenes y en adultos sobre el Espíritu Santo. También quiero platicarles o decirles que en esa serie de videos el por qué yo debo de buscar revelación en mi vida y por qué en estos tiempos es crucial. El profeta Russell M. Nelson ha dicho que es crucial que busquemos revelación en nuestras vidas, porque si en un futuro no vas a poder sobrevivir espiritualmente sin este conducto, sin este medio. Testifico y yo sé que realmente Dios nos ama y que Él desea comunicarse con nosotros. Él lo añora, está constantemente haciéndolo. Y nosotros podemos percibir si es que podemos agudizar esos sentidos espirituales y entonces empezar a percibir lo que el Señor desea que podamos mejorar. Y bueno, me despido de ustedes, un abrazo, cuídense mucho y buenas noches, o buenos días o buenas tardes, dependiendo de cómo lo hayan visto ustedes. Cuídense, bye.